Bueno, William, los criminales cibernéticos ¡Ave María! nos quitaron un rato del aire por internet, pero volvimos señor. y aquí estamos. Ahora hablemos al oído, tanto a los que nos escuchan por radio como por los que nos escuchan por internet en todo el mundo. Vamos adelante, William. Sí, señor. El bochorno que sufrió el exministro Armando Estrada Villa, hablando a nombre de los intelectuales en el programa Vida Pública, allá en Medellín. No, pero no creo que... Mire, yo conocí a Armando Estrada Villa porque fue quien me entregó Sí, señor. el Ministerio del Interior. Sí, señor. Un hombre decente, un hombre Claro que sí. tranquilo, un hombre bueno. Yo tengo muy buena idea de él, pero que estaba posando de intelectual. Pues es que uno no es capaz de posar de intelectual, Pues William. Es que El cuento es muy... Eso empieza por ser de una arrogancia, de una arrogancia definitivamente. culposa. Estoy de acuerdo. Es que yo soy intelectual, no, yo aspiro a ser un intelectual. Sí. Pero ¿qué fue lo que le pasó a A William? ver, pues, voy a hacer memoria un poquito. Recuerdo que en su momento el presidente Virgilio Barco Vargas hablaba de moderación en el lenguaje. Ahora el doctor Armando Estrada Villa pues pedía en el programa Vida Pública moderación en el lenguaje. Para poder pues arreglar y morigerar el tema de la paz en Colombia. Y usted aquí hace como 10 días más o menos tocó el tema sobre los intelectuales, 10 o 12 días, cuando usted decía, bueno, pues que para ser intelectual se necesitan muchas cosas y esto no es tan fácil. Yo que, como lo dice usted que tiene pues, una gran cantidad de libros, obviamente leídos, puede dar fe de sus conocimientos, pero no posa de intelectual. Sin embargo, pues empieza la monserga, el doctor Estrada, y a lo que, ante unas palabras expresadas por el profesor Juan Manuel Serna, él se dio por aludido, entonces dijo, no, pues yo le contesto, hablando de intelectuales, le contesto con la perorata de Fernando Vallejo, otro intelectual que en la Feria del Libro dijo muchas cosas sobre el gobierno Santos. Y ahí se armó el trepe que sube del que les estoy dando este relato. El tema, doctor Londoño, tiene obviamente pues tiene toda la importancia cuando se pretende coartar el derecho de la opinión de quienes no compartimos pues ese circo de La Habana, cuando decimos lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo piensa, lo que estamos hoy viviendo y de qué manera. No podemos olvidar que en el fragor de una campaña política en Alemania entre Willy Brandt y Konrad Adenauer, pues las cosas iban desde el Hurensohn, que le pronunciaba Konrad Adenauer, El a gran Willy Brandt. creador de la Alemania occidental. Sí, señor. Eso era de ese tamaño, porque la gente, pues obviamente, en las campañas se destapa, como se están despachando ahora en los Estados Unidos, como lo están haciendo en todas partes. Pero aquí en Colombia, cualquiera persona que no esté de acuerdo con lo dicho, expresado, manifestado desde La Habana, es un enemigo de la paz. Entonces, ya se valen del pretexto de decir que estamos atropellando el lenguaje, que estamos tratando mal al proceso de paz, cuando no nos sentimos de acuerdo con esto.
Esto fue lo que ocurrió, doctor Londoño, en Medellín el domingo pasado en el famoso programa de Munera Eastman, que en la emisora de Munera Eastman, Vida Pública. A manera de anécdota, yo tengo respeto también y afecto personal por el doctor Armando Estrada Villa, que es una persona de buenas intenciones, lástima, pero bueno, eso es más o menos, doctor Londoño, lo que les quería relatar. Bueno, William, a mí me da mucha pena con señoras que nos están oyendo y porque estas palabras no se debieran decir al aire. Sí, señor. Pero ¿cómo hace uno para corregir a Fernando Vallejo, que sí es un intelectual? Exacto. Cada uno lo juzgará y le parecerá bueno o malo, pero es que él vive de eso. Esa es su vida, ese Él es es su un mundo. provocador, ¿no? Es un provocador, Bueno. pero es un intelectual, es un gran escritor. Sus opiniones nos pueden gustar o no, pero estoy de acuerdo con usted. Es un intelectual provocador, pero lo es. Bueno, entonces terminó su discurso en la Feria del Libro de Bogotá de la siguiente manera. Iván Márquez, Timochenko, Romaña, ¿a cuántos han asesinado? Sí. ¿A cuántos han secuestrado? ¿A cuántos han extorsionado? ¿Cuántos niños han reclutado? ¿Cuántas torres eléctricas han volado? Con las minas que han sembrado en la tercera parte de los municipios del país han matado a 5.000 y a otros tantos los han dejado lisiados de por vida. ¿Cuántas minas han sembrado? Miles o decenas de miles que seguirán explotando durante años y años, matando y lisiando a inocentes, a campesinos y a animales. No solo minaron ustedes el presente de Colombia, también nos minaron el futuro. ¿Las van a desactivar ustedes? ¿O van a estar muy ocupados en sus campañas para el Senado, la Alcaldía de Bogotá y la Presidencia de la República? Ay, ay, ay. Asesinos, hijueputas. Y a ti, Santos, que te toque lo que te toque, alcahuete de hijueputas. Colombianos, a robar, a extorsionar, a secuestrar, a matar, a volar torres eléctricas, a sembrar minas, a dinamitar oleoductos, a traficar con coca, que la impunidad es la reina de Colombia. Ha quedado establecida aquí para lo sucesivo la justicia transicional, la herencia que nos deja el gran bellaco. Esas fueron las palabras de Está Fernando Bueno, Vallejo. es muy duro, pero vende lo que dice la gente en las redes. Ser Montserrat. bandido paga. Ser bandido No, paga. ser eso es pillo lo- paga, ser pillo paga. Claro, ser bandido, ser pillo paga. Exacto. Esa es la conclusión a la que llega la Y está- gente. y está Pero jue- pero William, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esas críticas que hemos escuchado sobre la resistencia civil que propone el presidente Álvaro Uribe son el reflejo del pueblo colombiano o son una clase política que, por cierto, es despreciada constantemente por el pueblo porque tiene unos niveles de desfavorabilidad similares a los de las FARC? Basta para responder ¿Merece esa la pregunta. pena prestarle tanta atención a esa gente? Para responder esa pregunta, Montserrat, basta con remitirnos a las encuestas de opinión que revisamos la semana pasada. Pienso que ahí está la respuesta. Bueno, y tenemos pues una cosita pendiente, William, que es esa posición del Partido Liberal, que está y que no está en la mesa de unidad nacional. Se amañan donde no están. Y eso lo dirige el doctor Horacio Serpa. Y le voy a pedir a Santiago Castro que nos dé sus impresiones sobre este tema que él conoce muy de primera mano porque enfrentó a Serpa en reciente debate en la televisión, me parece, o en alguna parte, o en radio. ¿Está o no está el doctor Serpa en el gobierno? ¿Está o no está en el gobierno el Partido Liberal? ¿O en qué parte del gobierno está y en qué parte no está? Porque es también lo que pasa con el Polo Democrático y con el Partido Verde, que es una cosa deliciosa. ¿Qué? No estamos con el gobierno, somos opositores al gobierno, el gobierno es un desastre. Ah, pero eso sí, estamos con la paz, que es todo el gobierno. Se amañan donde no están. Pero mire, ayer Santiago, hubo a ver, cuéntenos una usted. comida ya en la casa privada del presidente Santos, atendiendo pues como siempre a uno de sus partidos, que es el Partido Liberal. Horacio Serpa dijo ya hace algunos días que sugería que el Partido Liberal se retirara de la unidad nacional, y en reciente debate que sostuvimos me llamó la atención que era el defensor número uno del gobierno nacional. Me llamaba también mucho la atención su planteamiento, porque insistía en que si
el Partido Liberal hubiera tenido más carteras el año pasado, los resultados electorales para ese partido hubieran sido mucho más favorables. Entonces yo de alguna manera le sugería pues aclarar el asunto, porque entonces lo que estaba diciendo es que estando en las carteras pues podían repartir toda la mermelada que pudieran para movilizar electores, ante lo cual no dijo nada. De manera, doctor Londoño y queridos oyentes, que lo que uno está viendo en el Partido Liberal es en últimas una estrategia, llamémoslo de esta manera porque no tiene otro nombre, de chantaje. De decir, nosotros sugerimos salirnos, pero señor presidente, recíbanos en su casa a comer a la bancada liberal para mirar cómo podemos revisar nuestra participación en el gobierno y, por supuesto, nuestra participación en contratos, burocracia, lo que corresponde. Esto hace parte de esas estrategias nefastas que algunos políticos de antaño todavía quieren llevar a cabo, que es decirle al gobierno, yo me voy para ver qué salvavidas le pueden ofrecer para que no se salgan de la unidad nacional, doctor Londoño. Bueno, Eso es lo que yo compartiría. Ese ha sido el estilo, ¿no? Ese ha sido el estilo del gobierno de Juan Manuel Santos. Miren lo que está pasando en bienestar familiar y todos los puestos que se han repartido y la corrupción que hay al interior de bienestar es precisamente por esos puestos que se han repartido los políticos. Sí, eso sí es más ahora que no evidente. diga el presidente que no le parezca y no se espante, ¿no? Es lo que cosechó. La pelea de Horacio Serpa tiene unos orígenes que yo recuerdo como si fuera ahora. En cierta oportunidad, siendo candidato Horacio Serpa a la presidencia de la República, en una comida, Germán Vargas Lleras le quitó el respaldo. Una comida en homenaje a Horacio Serpa. Entonces el doctor Germán Vargas le dijo, no, quiero decirle con mucha pena, yo lo acompaño hasta hoy, mi compromiso es con el doctor Álvaro Uribe Vélez, y eso le causó un dolor infinito a Serpa Uribe, porque él estaba prácticamente en la corona, estaba con el maillot de ser el presidente de los colombianos, y comenzó a desmoronarse. Entonces, desde ese momento comenzó el distanciamiento, y obviamente en política todas las deudas se pagan. Ahora obviamente Serpa la ha emprendido contra el doctor Germán Vargas. Es una pelea liberal, y esa pelea no creo que vaya a tener ningún arreglo, porque Serpa no le perdonará nunca a Germán Vargas el hecho de haberse sentido traicionado. Con un agravante, yo pienso, doctor Londoño, William, oyentes, y es que pues Germán Vargas Lleras ya pronto tiene que renunciar para aspirar a la presidencia, y los liberales seguramente van a llegar a cooptar todos esos espacios para respaldar al candidato que corresponda. Yo creo que eso también va a tener un impacto muy difícil en el gasto público, en el aumento del empleo público, como hablábamos en estos días, doctor Londoño. Va a tener efectos en todo, y es que como ahora las cosas se miden y se cuantifican, vea lo que le pasó a Santos con su tema del empleo. Sí, señor. ¿Cómo les parece pues que la propia Universidad Externado de Colombia, que parecería el Santo Santorum del santismo, sí, señor, apareció un observatorio objetivo sobre la cuestión del empleo? ¿Cómo le parece que hay 200 y tantos mil empleos menos que hace un año? Oiga pues, 200 y tantos mil colombianos que tenían empleo ya no lo tienen. Pero el 3% de los colombianos que estaban en plan de conseguir empleo, es decir, que eran económicamente activos, dejaron de serlo. 3%. Entonces, si usted hace el cálculo bien hecho, le da el resultado del presidente Uribe: desempleo igual al 16%. Pero, ojo lo que dice el observatorio. Mientras el empleo en la actividad privada viene en una caída libre, óigame, la última caída del sector industrial, la que representa el señor Bruce McMaster, es del 8%, del 8%. Y eso es exactamente lo que ha subido el empleo público en los 3 primeros meses de este año. La mermelada. 8% más de empleo público y 8% de caída en el empleo del sector industrial. Pero a la industria le está yendo divinamente. 100 pesos y centavos.
pero es que la economía es de seres humanos. La economía no es de cifras, ni es de monedas, ni es de billetes, es de personas. Entonces, ahí tienen ustedes la manera como quedó mensurada, medida, cuantificada la cuestión de la mermelada. Mermelada burocrática en un país que se hunde porque no resiste la carga fiscal. Pero esperen la reforma fiscal, colombianos. Esperen Le hacen el una guarapazo pregunta, que les doctor van a dar. Londoño. Le hacen una pregunta en el chat cuando usted habla del desempleo y da cifras. Dice María Elena, o sea, doctor Londoño, que suprimieron los semáforos. Es muy al lugar esa pregunta, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces los semáforos se ponen todos en amarillo, María Elena, y entonces ya no se puede hacer maromas en ellos. Tiene usted toda la razón, está hablando con una ironía que parte el corazón, porque para el DANE es empleada una persona que está haciendo monerías en los semáforos a ver si le dan unas monedas. Claro, y ahí así lo consideran, un empleado. ¿Usted qué hace? No, yo trabajo en los semáforos. Yo hago monerías y me paro en los hombros de otro y entonces tiro unos palitos al aire y después me bajo y y pongo la mano a ver qué moneda me cae encima. Ese es un empleado. Un trabajador independiente, al menos. Un trabajador Qué independiente. No es independiente, lo corrijo, Roberto, porque el que está arriba depende del de abajo. Bueno, doctor. Oiga, De acuerdo. Y depende de su vida, nada menos. Doctor, hay un cuento Bueno, pegado. entonces, William, Señor. tenemos el tema interesantísimo que hay que seguir tratando, Señor. que es el tema de la resistencia civil. Sí, señor. El tema de la resistencia civil, porque es que las cosas hay que ponerlas en su sitio. Yo me refería a la representante antioqueña, que sigue defendiendo como si fuera solita, como si estuviera sola, pero lo hace con un denuedo, con una firmeza. La doctora Margarita María Restrepo, que sigue hablando de las niñas reclutadas por las ¿Cómo le FARC. parece? Son miles de niñas. Eso es lo que se llama en derecho un delito continuado. El secuestro es un delito continuado, es decir, que se va cometiendo cada segundo. No es que, es que yo me la rapté hace 3 años, luego usted me juzga con las leyes de hace 3 años. No, señor, usted está cometiendo el delito hoy porque la mantiene secuestrada. Y con esos salvajes que tienen miles de niñas secuestradas, estamos pactando, dizque la paz, que no es otra cosa que el futuro de Colombia. Entonces, por Dios, pongamos las cosas en su sitio. Y estos tipos siguen sembrando minas quebrapatas y Santos anuncia que se dedicará 10.000 soldados a limpiar el país de minas quebrapatas. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Por qué no nos presta un hijo, Santos? Y le creemos. Mande un hijo a levantar minas quebrapatas. Mándelo. Póngalo pues en 4 paticas o con una maquinita de esas a ver si detecta la mina y a ver si se salva de esta y no se salva de aquella. ¿Por qué no lo hace? ¿Lo haría? ¿Lo haría? ¿Quién mandaría a su hijo a esa lucha estéril, a esa lucha inhumana, infernal, de enfrentar no a unos hombres, no a los medios bélicos con que se cuente, sino a la cosa más cobarde y más canalla que es una mina sembrada bajo tierra? Va a dedicar 10.000 muchachos nuestros a esa tarea y lo hace muy orondo y se queda tranquilo. Es que vamos a limpiar el país. 10.000 muchachos, 10.000 hombres a quitar las minas antipersona. ¿10.000 condenados a muerte? ¿Por estos salvajes? ¿Por estos miserables de las FARC que se siguen riendo del país? Oiga, William, y a propósito de la moderación en el lenguaje de la que hablaba Armando Estrada Villa. Sí, señor. ¿Cómo él él propone que llamemos a los de las FARC por nombres distintos a los que tienen reconocidos en sentencias judiciales? Que son unos reclutadores de menores. ¿Cómo quieren que les digamos? Que son asesinos, pues están condenados por asesinato. Que son secuestradores, están condenados por secuestro.
que son narcotraficantes, están condenados por narcotráfico. ¿Cómo quiere que les digamos? Sí, ¿Distinguidos caballeros? ¿Qué es lo que propone Armando Estrada Villa? Caballeros de la Virgen, yo no sé cómo será lo que él quiere, en aras de construir un país mejor, en aras de la paz. Aquí en Colombia, doctor Londoño, la inteligencia es maleza, como pasa en Neira y en Manizales. Usted y yo somos testigos de eso. Entonces, cuando a uno le pretenden meter los dedos a la boca, diciéndole semejantes cosas, pues uno lo que dice, se podrán burlar de todo menos de mi inteligencia. Eso sí. Bueno, Entonces, William, usted en su lista de temas para el oído señor, incluye uno que me llama la atención, señor, porque usted estuvo operado y fuera de circulación un poco de días. sí, señor. Y se pregunta qué pasó con Ángela María Huitrago en México. Yo lo conté al aire. ¿Usted no estaba presente en ese momento? No, yo no estaba presente, doctor, entonces, pues, Entonces le voy a contar el cuento. cuénteme, porque es que Le voy a contar el cuento. como que la sacamos del taquito. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega estuvo en México. Sí, señor. Y estuvo en México una temporada larga. Mientras le llegaba su visa para los Estados Unidos, que se la otorgaron, por supuesto, porque se la merece de sobra, y viajó a los Estados Unidos después. Pero allá en México dictó unas conferencias y atendió unas entrevistas de prensa que conmovieron a la opinión pública mexicana, entre otras porque demostró que Ángela María Buitrago es una falsaria, que se inventa diligencias judiciales que no existieron, y que falsifica la firma de personas o contribuye a que se falsifiquen, como la del cabo que era cabo, ¿no es cierto? Villamizar o Villamil o Villarreal, sí, claro, porque como armaron un lío frente a él, que supuestamente acusaba a Plazas Vega. Todo eso lo demostró. Entonces el gobierno mexicano puso los ojos sobre ella y sobre esa delegación que mandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dizque a revisar lo que estaban haciendo en México para averiguar quiénes habían sido los asesinos de los 43 liceístas de Ayotzinapa. La conclusión es que esos muchachos los mataron en un enfrentamiento entre las mafias, fueron víctimas de una lucha entre las mafias, pero quieren acusar a oficiales del ejército mexicano. Lo mismo de Colombia, ¡Claro! Y estaba Ángela María Huitraga haciendo lo mismo. Pues la descubrieron en México, le pillaron el juicio. Ay, qué dicha. ¿Y sabe qué le hicieron? La expulsaron de México. Ah, claro. A ella y a sus compañeritos de aventura Y les pagaron. los expulsaron de México y les exigen Sí. que devuelvan la plata que recibieron por los servicios que estaban prestando. $2 millones. Así le quiero contar cómo le fue a Ángela María Huitrago en México. Bueno, pero pues por lo menos no estaba por fuera yo del foco. Hay un tema, doctor Londoño, que tocamos ahora aquí con Santiago. Es el tema de Horacio Serpa frente a Mauricio Vargas. Hay una parte que me gustaría recordar hoy y que es bueno traerlo a colación. Tiene la oportunidad de hacernos como un resumen, así sea somero, de todo lo que le dijo el señor Serpa a Mauricio Vargas, más o menos, palabras más, palabras menos. No, le dijo bellaco, periodista de medio pelo, mentiroso, es decir, ¿qué no le dijo Serpa en su columna de holapolitica.com a Mauricio Vargas después de su última columna? Sí. Y es que en esa columna, ¿qué le decía Mauricio Vargas, Santiago, para que nos pongamos en... Le decía que Serpa ya había sintonía. perdido hasta el bigote después de haber perdido la apuesta cuando Rafael Pardo no Pero es ganó verdad. Sí, Sí. pero mire cómo cierra Sí, doctor a ver. Londoño en la columna de Horacio Serpa. Le dice, usted, Mauricio Vargas, es un calumniador, un mentiroso, un mermelado, un exfuncionario de pésimos recuerdos, una mala persona, un bribón y un bellaco. Eso es lo que le dijo no, Horacio pero Serpa le dijo. Uribe a Mauricio Vargas. Pero le pues, dijo poquito. Mire Le pues, dijo. doctor Armando Estrada, cómo están las cosas, para que sepa que esto está caliente por todas partes y que su unidad nacional está muy bien.
Encomendémonos al Espíritu Santo, doctor Armando Estrada, y pidamos por las buenas intenciones del doctor Serpa con el doctor Mauricio Vargas. Pues doctor Londoño, la columna de Mauricio Vargas fue en El Tiempo el domingo. Y básicamente él dice que el señor Serpa contribuyó fuertemente a acabar con el Partido Liberal desde el proceso 8000, por supuesto, y después sus derrotas consecutivas a la presidencia, que ya no era el fogoso dirigente de otra época, sino que estaba lleno de temores y lleno de miedos, y que su única función era cuidar los puestos. Así es, eso fue lo que dijo Mauricio Vargas a Serpa, y la respuesta de Serpa pelea, no se hizo es una esperar. pelea entre el gavirismo y el serpo-samperismo, porque eso todo tiene que tener una connotación política. El serpo-samperismo. Esa será Recordemos la una de 8.000 peleas. La participación de Serpa en el proceso. Exacto, Mire, eso es todo. ustedes la recuerdan, compañeros de la mesa, porque es que eso, el tiempo le va echando polvo a los acontecimientos y la memoria no es fiel. Sí la recordamos, y además estuvimos muy bien informados en esa época por el excelente libro suyo, La parábola del elefante. Bueno, pero se la recuerdo a los que tengan mala memoria o que han accedido a la vida del país después de aquella época. Es que han pasado unos cuantos años. Eso fue Claro. en el año... Eso fue hace 20 años. Sí, señor. Eso fue hace 20 Y años. como dice Gardel, 20 años no es nada. En 20 años no es nada, es una generación. En términos orteguianos, 20 años es una generación entera. Es que ya las campañas estaban exhaustas, la campaña de Samper estaba prácticamente perdida y de pronto vino un aluvión de dinero y la campaña de Samper floreció. Eso aparecieron las compras de votos de conciencias, aparecieron las publicidades, eso fue una cosa extraordinaria y la gente se decía, ¿y esto de dónde? Pues de dónde era que el cartel de Cali había aportado una suma que para el momento era gigantesca y la habían distribuido en billetes entre todos los directores de la campaña. El doctor Horacio Serpa era personaje fundamental en la campaña de Samper y viajó a San Andrés y Providencia. ¿Recuerdan en qué se fue? ¿En qué viajó? Porque uno a nado no llega a San Andrés. ¿En qué se fue? En un avión charter. ¿En avión de quién? De la monita En retrechera. avión de la monita retrechera, en avión de ella personal. Y se fue llevándole el dinero que había que repartir en San Andrés para ganar las elecciones en San Andrés. Se lo llevó en una bolsa, el dinero, y se lo entregó a la monita retrechera y a su marido, que era un antiguo policía de apellido Sarria, ¿se acuerdan? Sí, señor. Muy bien. Se lo entregó en un hotel que, si no estoy muy equivocado, era el Hotel Mar Azul. Allá le entregó ese paquete lleno de billetes y le preguntaron, ¿y usted qué llevaba en ese paquete? Y dijo, elementos de campaña. Eso sí es lo más gracioso que yo he oído en la vida. Elementos de campaña. Elementos... ¿Qué serán elementos de campaña? Elementos de campaña son pancartas y elementos de campaña son Engrudo. afiches que obviamente, claro, que obviamente no caben en un paquete donde caben los billetes, ¿no es cierto? Sí, señor. Elementos de campaña montado en el avión de la monita retrechera, aterrizando en el aeropuerto de la monita retrechera y entregándole a ella personalmente el paquete con la plata del cartel de Cali. Y en esa época se eso. hablaba de 5 millones de dólares. Recuerda, doctor Fernando Londoño, seguramente muy por debajo de la cifra real, pero esa fue una cifra que se ventiló en ese momento, hace 20 años. Sí, lo que pasa pues es que uno dice 5 millones de dólares de hace 20 años, ¿cuántos millones de dólares son de hoy? Sí. Doctor Hacer- Londoño, y llama mucho Sí. la atención, y estaba pensando ahora que en su momento, pues todos recordamos cómo fue el proceso en el Congreso de la República para, entre comillas, la absolución del presidente. Y hace poco leía una de las intervenciones de Ernesto Samper, ahora como secretario general de la UNASUR,
insistiéndole y pidiéndole al Congreso brasileño con relación al caso Dilma Rousseff que no procediera con ese golpe institucional y con ese golpe de Estado y demás. Yo creo que él sabe cómo hacer para que los juicios políticos no procedan. Sí, no tiene autoridad moral para Santiago, esa ese opinión. es un tema académico que debe ser revisado. ¿Cuánto se repartió en lo que llamábamos auxilios parlamentarios? Porque cómo eso ha cambiado de nombres durante la historia. Cupos Carlos Llera indicativos. Restrepo recordó que eso se llamaba el barril de los De los puercos. puercos, sí, Sí, el pork barrel, así es. Sí, señor, que tiene pues su antecedente en la política británica, que saben cómo es el tema. Bueno, pues el barril de los puercos funcionó en esa campaña en la Cámara de Representantes, en las que no se obtuvieron los votos necesarios para llevar a Samper a juicio ante el Senado. ¿Cuánto costó eso en auxilios parlamentarios? ¿Cuánto se movió el barril de los puercos? Ese es un ensayo que académicamente no se ha hecho y que vale la pena hacerlo. Para recomponer la historia de Colombia. Es que ese es un momento cenital en la historia de Colombia, crucial en la historia de Colombia. El momento del proceso 8000. Eso selló la suerte del país por muchísimo tiempo. Si el país hubiera asumido la responsabilidad que tenía y Samper se hubiera caído como se tenía que caer, las cosas hubieran cambiado radicalmente. Era un país que decía no tolero la corrupción. Eso hubiera cambiado la historia de Colombia. Sí, Recuerde, doctor Londoño, que en su momento ya estaban prohibidos constitucionalmente los auxilios parlamentarios. Y si uno mira los datos de ahí en adelante, el gasto público, el empleo público, la sobreexpansión del Estado se dispara porque la transacción entre el Ejecutivo y Legislativo en ese momento pues empieza a ser lo que hoy en últimas ya conocemos como la mermelada. Y estoy de acuerdo con que hay que revisar eso con mucha atención para ver cuál es el impacto que eso ha tenido en esta sobreexpansión que estamos viendo ahora y en las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo. Es que Samper en eso les dio clases de cómo un juicio político donde la ciudadanía empezaba a exigir responsabilidad por parte de quien encabezaba el Estado y el gobierno, se cae esa punta de lo que hoy llamamos cupos indicativos y demás. Es que doctor Londoño, es que el país ha cambiado tanto como podemos observarlo. Viendo ahora al doctor Mamerto de la calle Lambona sentado con Ernesto Samper. William se equivocó, Humberto de la calle Lombana. Es que leí mal la cosa aquí, pero es que es como tan parecidita. No, Humberto de la calle No es Mamerto Lombana. de la calle Lambona, no. No, Ya. Humberto de la calle Lombana. Ya, doctor, perdón, pero... Sí, Bueno. es que como la agenda ¿Y mía... entonces qué pasó? A ver, pero siga. Entonces, echémosles a la alegría. Entonces, ¿qué pasa? Los vemos ahora de acuerdo, de la manito en La Habana, con el libreto, con el mismo libreto de las FARC. Entonces uno ya se echa la bendición y dice, ¿cómo era esto? Pues hace 20 años una cosa y ahora son lo mismo. No, y recordemos otra cosa también a propósito del proceso 8000, los efectos que tuvo eso sobre el orden público, sobre la seguridad, las fuerzas militares completamente desmotivadas, cuando los guerrilleros podían tomarse una base militar, matar a unos cuantos y llevarse la mitad. Pero es que todo. Es la peor época de la historia de Colombia en ese sentido. El Estado completamente colapsado, incapaz de proteger a sus propios agentes, ni a sus jueces, ni a nadie. Cuando ordenaron bombardear unos árboles en la selva. Y Roberto, algo que el país no recuerda. No tan a finales, faltaban unos cuantos meses para acabarse el gobierno de Samper. Reconoció esta cifra dramática, que 300.000 campesinos que habían sido desplazados de sus hogares por la crisis económica que él precipitó, porque obviamente todo esto vino de la mano de una crisis económica pavorosa en Colombia. 300.000 campesinos estaban sembrando coca. Sí, señor. Pero que no se preocuparan que él iba a dejar el país sin coca. Eso lo dijo Ernesto Samper en un discurso, está en la parábola del elefante. Sí. Le llenaron el país de coca. Si usted revisa de dónde surgió el gran proceso de siembra de coca en Colombia, surgió en el gobierno de Ernesto Samper.
ese fue el costico que tuvo tener un presidente dedicado a defenderse de una acusación de la que nunca se pudo defender porque era imposible. La acusación de que había sido elegido con dinero del cartel de Cali. ¿Quién eligió a Ernesto Samper? Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, con todo el cartel del norte del Valle. Y al señor Juanpa lo eligieron las FARC, para que hablemos claro. Bueno, lo eligió Uribe primero, ¿no? No lo recuerdo. Sí. Tú y yo sabemos cómo fue la cosa. Él se aprovechó de los votos de Uribe, por lo menos en su primer periodo, ¿no? Pues todos, es obvio. Todos los arrepentidos, Sí. todos los que estamos arrepentidos. Afortunadamente, Monserrat y yo no estamos arrepentidos de esa vaina. Nos traicionó a todos los que votamos por él. Yo no digo pues que a todos porque dejo constancia de que William Calderón nos dijo aquí que no votáramos por él. Recuerdo un grande amigo mío, grande amigo entrañable, amigo del alma, con quien hablé anoche, él sabrá a quién me estoy refiriendo, y anoche casualmente hablé con él, que me decía es que usted no lo conoce, usted no sabe la clase de sujeto que es él, no insista, yo que lo he lidiado sé lo que es él. Y otra persona también, hoy muy cercana a los afectos del gobierno, decía si Samper tiene que sacrificar a su madre para sacar provecho político, lo hace. Si Juan Manuel Santos tiene que sacrificar a su madre para sacar provecho político, lo hace. De manera que la gente que lo conocía, lo que pasa es que no mucha gente lo conocía, pero por una razón elemental. Porque él pasó gran parte de su vida dizque mandando unas columnas para El Tiempo que nadie sabe finalmente si las escribía o se las escribía. Preguntémosle a Germán Santamaría. Desde Londres, donde estuvo años becado por la Federación Nacional de Cafeteros. Porque para decirlo con franqueza, Jorge Cárdenas Gutiérrez, gerente de la Federación de Cafeteros, padre del actual ministro de Hacienda, subalterno de Santos, mantuvo becao por cuenta de la Federación de Cafeteros a Juan Manuel Santos en Londres, sin hacer cosa distinta que vivir la vida de dandy que vivió en Londres. De hijo de Corpapi, para que hablemos claro. Bueno, muy bien. Nos estamos alargando. Pero está muy bueno. Y les hablábamos a ustedes. Al oído. Al oído.